en lo que se conoce como la historia de la pedagogía. Porque hay muchos libros que cuando abordan la historia de la pedagogía hablan de la escuela moderna, esta escuela que es fundada precisamente con la aparición de la escuela prusiana. Hay una frase de Napoleón. Napoleón dice: yo necesito un cuerpo docente. Fíjense cómo usa la palabra cuerpo de manera similar a como se usaba en cuerpo militar. Napoleón dice: yo necesito un cuerpo docente para moldear el parecer de los franceses. ¿El parecer? De los franceses. Fíjate qué interesante, como Napoleón está diciendo. Un cuerpo docente sería como un ejército de docentes para moldear el parecer de los franceses. Porque esa fue la idea inicial de la escuela prusiana, que surge con el desarrollo del capitalismo. Todo el desarrollo del capitalismo es solidario con el desarrollo de un tipo de instrucción que preparaba precisamente al obrero industrial. Antes del capitalismo se producían talleres donde habría aprendices. Pasaban un tiempo trabajando en esos talleres sin recibir salario hasta que ya lograban ciertas habilidades, ¿no? Se incorporaban ya. Pero no había una pedagogía para esto, sino que se les enseñaba según el maestro. Hay películas muy interesantes, el violín rojo, ¿no? De Stradivarius, el que construía los violines, cómo tenía sus talleres. No se le puede llamar a eso escuelas en el sentido de la escuela moderna. La escuela moderna que conocemos hoy surge solidaria con el capitalismo para educar a un tipo de ciudadano que tuviese ciertas características, y dentro de esas características fundamentales una es la disciplina. La disciplina. Esta disciplina, fíjate que la disciplina era entendida en dos sentidos. En el Periquito Sarmiento, en esa novela, hay varios pasajes, pero hay un pasaje donde se describe un instrumento que era como un carrizo, que tenía flecos al extremo, y a ese carrizo se le llamaba disciplina. Y era para disciplinar. Fíjate qué interesante, con el carrizo se disciplinaba, se golpeaba al alumno para que cumpliera. También se entendía disciplina como cierto orden, cierta lógica establecida, y que el alumno iba cumpliendo esa disciplina. Estoy hablando de cómo se entiende la escuela moderna, no estoy hablando del periodo de la cultura nahuaca nuestra, anterior a la llegada de los castellanos, donde existía un tipo de escuela. Hay una obra de Guillermo Marín, se llama Pedagogía Tolteca. Pedagogía Tolteca, sería muy importante que ustedes la leyeran. Pedagogía Tolteca, para que tuvieran un referente sobre la educación que tuvimos nosotros antes de la llegada de los castellanos. ¿De quién? Guillermo Marín. Se llama Pedagogía Tolteca. Yo no me voy a referir a ese periodo, sino me voy a referir a la escuela esta que crece con el crecimiento del capitalismo. Y es una escuela que a partir de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, principios del siglo XX, es muy influida por el desarrollo de la psicología. Porque evidentemente, aunque ya tenemos libros que ya venían construyendo un tipo de escuela, está Rousseau, se le reconoce, ¿no?, su aporte con el Emilio, fundamental. Su aporte fundamental es poner al niño en el centro del proceso y darle al niño unas características de niño que antes de Rousseau no se le reconocía. Se veía al niño como un adulto pequeño, por eso se le castigaba, se le flagelaba, se le golpeaba sin temor a hacerle daño, porque no se concebía al niño con una naturaleza diferente a la del adulto. Se suponía que él podía soportar, y además se pensaba que con
la sangre entraba, la letra entraba precisamente así, ¿no? Didáctica Magna de Comenio, son libros que trataban de organizar la escuela, pero fíjate que es interesante darse cuenta que esos libros son de pedagogía, didáctica de Comenio, no hacían un estudio de la psicología. Ese estudio de la psicología del niño llega ya con el desarrollo de la psicología y su primera etapa fundamental es el desarrollo del conductismo. Waxford, Skinner, esos clásicos del conductismo de principios del siglo XX, y el desarrollo de los test de Binet. Sí, esos test donde se intentaba ya entrar en una explicación, digamos, psicológica de la pedagogía. Y aparecen estos exámenes. Y esos exámenes estaban dirigidos a controlar el aprendizaje, no el desarrollo de la personalidad. Ahí no se hablaba de integralidad. Ahí no se hablaba del desarrollo de esas dimensiones humanas que ya vimos. Ahí se hablaba de aprendizaje. Habían objetivos muy específicos que debían ser aprendidos y se diseñaban evaluaciones para controlar esos objetivos. Con el desarrollo de la psicología, la aparición de la Escuela de Ginebra de Piaget, ya aparecen objetivos diferentes. Porque estas ideas básicas de Piaget, de que el niño es un niño activo frente al aprendizaje, que también está en Vygotsky, pero Vygotsky está bloqueado porque era del campo socialista. Y no se conoce Vygotsky sino hasta la década del 80. Por eso Piaget emerge, ¿no? Vygotsky casi desconocido. Cuando uno lee el texto Pensamiento y lenguaje de Vygotsky, donde él polemiza con Piaget, Piaget conoce la obra de Vygotsky y le da la razón incluso a Vygotsky en alguna de esas. Lo que pasa es que Vygotsky muere muy joven y no pueden llegar a hacer un intercambio. Pero esa idea de Piaget del aprendizaje, del constructivismo, esa idea que ha heredado el constructivismo tan fuerte, el niño elabora su propio aprendizaje. Una idea que yo no comparto. Yo comparto la idea de que el niño es activo frente al aprendizaje en el proceso, pero no comparto la idea de que el niño elabora su propio aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje, el niño es internalizado, un aprendizaje elaborado socialmente. El niño no elabora sus propias reglas de acentuación. El niño no elabora sus leyes de Newton. El niño no elabora sus tablas de multiplicar. Esos son productos sociales que él los internaliza. Lo que pasa es que los internaliza de manera activa. ¿Sí? No es pasivo recibiendo una información que después tú vienes y preguntas y él responde, como suponía el conductismo, sino que es activo y por tanto ese ser activo participa también en ese proceso de subjetivación, en darle un sentido a eso que está internalizado. Ahí aparecen otras formas de evaluación diferentes. Digamos, la evaluación constructivista es una evaluación que atiende el proceso. No se queda hipnotizada con el resultado como la evaluación conductista, que busca un resultado sin prestarle tanta atención al proceso, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del desarrollo del cognitivismo, que se desarrolla paralelamente al desarrollo del constructivismo, a partir de la construcción de la computadora, a partir de aquel modelo computacional, se van desarrollando teorías pedagógicas que van pensando la evaluación. Pero todas estas formas de evaluación están dirigidas a evaluar aprendizajes y desarrollos cognitivos, instrumentales. Digamos que en estas escuelas constructivistas y cognitivistas se ha dejado un poco de lado la parte de la formación moral, la formación integral, la formación ética, estética, espiritual del ser humano, que es rescatada por el humanismo en psicología. Ese humanismo que ve a un hombre con un espíritu y no solo con una razón. El humanismo que trata de rescatar esta parte ética, estética, espiritual del ser humano frente a una educación que se había vuelto meramente instrumental.
Es importante que ustedes también consideren que, por ejemplo, el concepto de excelencia educativa surge solidario con la evaluación instrumental y la educación instrumental más que con la educación humanista. La excelencia educativa nunca incluyó el hombre espiritual, el hombre ético, sino que se quedaba con el desarrollo de habilidades, capacidades, competencias, conocimientos. Un ejemplo es que en este continente de los primeros países que abordan el problema de la excelencia educativa fueron los Estados Unidos, Norteamérica. En el año 1981 se crea la Comisión para la Excelencia Educativa, así se le llamó en Estados Unidos, Comisión para la Excelencia Educativa, de Ronald Reagan. Creo que les hablé de eso en algún momento. Ronald Reagan, aquel presidente que era actor de películas del oeste. Esa Comisión para la Excelencia Educativa, que evaluaba esa excelencia educativa, entrega un informe en el año 1983, y la esencia de ese informe es que la educación en Estados Unidos es un desastre. Decapitaron a la educación pública, calumniaron a los maestros y comenzó un proceso enorme de privatización de la educación, de construcción de escuelas charter. Entonces, la evaluación educativa en el mundo de hoy, un mundo neoliberal, una crisis medioambiental casi terminal, un mundo que está a punto de desaparecer, continúa demasiado ocupada de los problemas del aprendizaje. Y la idea que nosotros queremos es que abordemos el problema de la evaluación educativa desde una dimensión humanista, espiritual, ética, estética, corporal. ¿Por qué esos indicadores no aparecen en los instrumentos que se usan para evaluar? Es una buena pregunta. ¿Por qué generalmente los indicadores que se utilizan para evaluar en la escuela son indicadores que apuntan hacia conocimientos, habilidades, racionalizaciones? ¿Por qué razón los instrumentos que se diseñan para evaluar los procesos educativos no abordan ni se ocupan de todas las dimensiones humanas y se quedan fundamentalmente en la dimensión racional, cognitiva? ¿Por qué? Detrás de eso hay una postura filosófica. Lo demás no es importante. Para el capitalismo neoliberal lo importante son ciertos saberes, ciertas habilidades, ciertas competencias. La integralidad del ser humano no es algo que les interese. Eso no produce ganancia. Lo que produce ganancia es un trabajador bien calificado y apto para generar riquezas. Entonces yo les estoy planteando como tesis para lo que vamos a trabajar esta semana la idea de que para poder pensar la evaluación educativa en una dimensión emancipadora, habría que pensar a la educación misma en una función liberadora. Porque yo les decía ahorita, y esto es fundamental, ninguna categoría didáctica, objetivos, contenidos, métodos, medios, formas de organización y evaluación, ninguna de esas categorías didácticas expresa tanto, de manera tan drástica, qué es lo fundamental de la educación como la evaluación. Porque generalmente se evalúa lo que se considera importante. Se evalúa lo que filosóficamente, pedagógicamente y psicológicamente se considera lo más trascendental del proceso educativo. Y entonces, si uno estudia las evaluaciones que se aplican hoy en día en la escuela pública mexicana, que son evaluaciones que se marcan con una palomita entre 4 respuestas, opciones múltiples, y tú te percatas que no se considera como contenido a evaluar las actitudes,
aunque se habla de ella, porque las actitudes del ser humano incluyen conocimiento, pero también incluyen comportamiento y también incluyen emociones. Sin embargo, eso no se considera. Hablan de actitudes, hablan de competencias, pero cuando tú vas al examen, a esa hoja, estamos a nivel del conductismo más anticuado, diríamos. No son exámenes que realmente intenten descubrir qué tipo de ser humano se trata. Por eso, un elemento fundamental para la escuela de hoy en día sería definir qué es evaluación. ¿Cuáles son las características que debe tener la evaluación educativa para que se convierta en una herramienta de emancipación del ser humano? ¿Cuáles son los rasgos que debe tener la evaluación educativa para que se convierta en un instrumento de la conciencia histórica de la emancipación? Yo creo que esos son elementos que